quiero hablar un poquito acerca de, como ustedes saben, estamos en una serie de Romanos. Y yo tenía el conflicto en esta semana si seguía, ¿verdad? Tenemos esta serie de Romanos en pausa desde parte de la Navidad. Y vamos a retomar hoy. Pero quiero ser sensible a lo que, ¿verdad?, lo que está ocurriendo, y quiero hablar un poquito sobre un texto que está en Primera de Reyes 19, del 1 al 18. Primera de Reyes 19, del 1 al 18. No necesariamente este texto trata de un terremoto ni de desastres naturales, pero sí trata de un hombre que necesitaba escuchar la voz de Dios en un momento difícil de su vida. Y yo creo que nosotros necesitamos escuchar la voz de Dios en este momento. ¿Alguien dice amén? Dice la palabra de Dios: cuando Ahab le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho y cómo había degollado a los profetas de Baal, Jezabel mandó un mensajero a Elías a que le dijera: que los dioses me castiguen, y más aún, si mañana a esta misma hora no te he cortado la cabeza, como lo hiciste tú con los profetas de Baal. Al verse en peligro, Elías huyó para ponerse a salvo. Se fue a Beerseba, en la región de Judá, y allí dejó a su criado, y se internó en el desierto. Y después de caminar todo un día, se sentó a descansar debajo de un enebro. Con deseos de morir, se exclamó: Señor, ya no puedo más, quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados. Y se recostó entonces bajo la sombra del enebro y se quedó dormido. Más tarde un ángel vino y lo despertó y le dijo: levántate y come. ¿De qué está lo tuyo? Levántate y come. Pero no ahora, espiritualmente. Cuando Elías se sentó, vio cerca de su cabecera un pan que se cocía sobre las brasas y una vasija con agua, y comió y bebió y se volvió a dormir. Pero el ángel del Señor volvió por segunda vez, lo despertó y le dijo: levántate y come, que todavía tienes un largo camino por recorrer. Quizás la versión de ustedes dice: levántate y come, que largo camino te resta. Elías comió y bebió y recuperó sus fuerzas, y con aquella comida pudo caminar durante 40 días con sus noches hasta llegar a Horeb, el monte de Dios. Y buscó una cueva donde pasar la noche, y allí el Señor le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Y Elías respondió: es muy grande mi amor por ti, Señor, Dios de los ejércitos. Los israelitas se han olvidado de tu pacto, han destruido tus altares, han matado a tus profetas, y solo quedo yo, pero me andan buscando para quitarme la vida. La esposa del rey, Jezabel, al principio lo amenazó, cuando leímos esos primeros versículos bíblicos, y a eso es lo que se está refiriendo en este momento. Versículo 11: entonces el Señor le dijo: sal de tu cueva y espérame en el monte delante de mí. Y Elías pudo sentir que el Señor estaba pasando, porque se desató un viento poderoso que a su paso desgajaba los montes y partía las rocas. Pero el Señor no estaba en el huracán. Tras el viento vino un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto vino un fuego, pero el Señor tampoco estaba en el fuego. Luego vino un silbo apacible y delicado, y cuando Elías lo percibió, se cubrió el rostro con su manto y se quedó a la entrada de la cueva. Entonces escuchó una voz que le preguntaba: ¿qué haces aquí, Elías? Y Elías respondió lo mismo que dijo ahorita: es muy grande mi amor por ti, Señor, Dios de los ejércitos. Los israelitas se han apartado de tu pacto, han destruido tus altares, han matado a tus profetas, y solo quedo yo, pero me andan buscando para quitarme la vida. Y el Señor le dijo: regresa por donde viniste y ve al desierto que vino a Damasco, y cuando llegues allá busca a Hazael y úngelo como rey de Siria.
Luego busca a Jehú, hijo de Nimsi, y úngelo como rey de Israel. Y a Eliseo, hijo de Safat, del pueblo de Abel Meholam, y úngelo para que ocupe tu lugar como profeta. Y si alguien escapa de la espada de Hazael, Jehú lo matará. Y si alguien escapa de la espada de Jehú, Eliseo se encargará de que muera. Y yo voy a hacer que queden 7,000 israelitas que nunca se arrodillaron ante Baal, ni jamás besaron su estatua. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por tu presencia que está aquí. Despierta nuestra conciencia, nuestra mente y nuestros corazones con tu Espíritu Santo. Que tu Espíritu Santo se pasee en medio de nuestra congregación. Mientras se predica el Evangelio, los corazones son transformados, los corazones son tocados y ministrados, no por el poder de una persona, sino por el poder de tu Espíritu que está en este lugar. Te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que esta sensibilidad o esta disposición con la que venimos aquí a la iglesia se pueda transformar en convicción y obediencia. Gracias por esta cita, gracias por esta palabra de hoy, y te pido, Señor, que seamos confrontados y ministrados, fortalecidos y convencidos de que Dios está en control y al mando de la misión que nos ha entregado a la iglesia. Te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que bendiga a cada uno de nuestros hermanos que están aquí. Amén. Amén. Puse por nombre, como una pequeña ensalada, los desastres, yo, nosotros y Dios. ¿Qué tiene que ver todo eso? Los desastres, Dios, yo, nosotros. Nosotros tenemos una capacidad de procesar los eventos que ocurren de acuerdo al bagaje y de acuerdo a las experiencias de vida que traemos. Los eventos naturales ocurren por diferentes factores que muchos de ellos, diría la gran mayoría, no están en control del ser humano. Los eventos naturales son eventos que han ocurrido a través de la historia en diferentes lugares. Ahora mismo en Australia todavía se está apagando un fuego que en estos días ha habido una noticia de que cayó lluvia y se formó una tormenta al norte de Australia tropical y está ayudando a controlar un poco, y muchos de los expertos no se explican cómo se formó la tormenta, pero la realidad es que ha muerto muchas personas, la realidad es que ha afectado a mucha gente, millones de cuerdas que ahora tienen que volver a renovarse y entrar en un ciclo de restauración que para muchos quizás puede ser natural, para otros quizás ha ayudado este asunto del cambio climático, aunque hay controversia si el cambio climático puede ser causado por el hombre, son ciclos naturales, o que el hombre lo está acelerando, porque hace muchos años hubo una edad de hielo, que ocurrió un cambio climático y no existía rastros todavía del ser humano en la Tierra. Así que los eventos naturales para nosotros no es algo que desconozcamos. Hace 2 años, hace 3 años, 2 años y medio vino el huracán María. Es un desastre natural que afectó mucho nuestra zona, y nosotros también quizás podemos tener las mismas preguntas que tenemos hoy, que tuvimos en el huracán María. Podemos preguntarnos cómo es que surgen todas estas cosas, por qué no surgen, por qué ahora. La realidad es que hay muchas preguntas que no tienen contestación, porque ante los eventos naturales nos sentimos impotentes. ¿Cuántos se han sentido impotentes en estos días? Usted quisiera, ¿dónde nos podemos esconder en Puerto Rico del temblor? Si vamos a nuestra casa, allí lo vamos a sentir. Si estamos trabajando, allí lo vamos a sentir. Si estamos afuera, quizás estamos más seguros en una caseta o algo, pero también lo vamos a sentir. Todos estos eventos naturales y todo este poder de la naturaleza nos recuerda que somos frágiles, nos recuerda que la vida es corta, nos recuerda que dependemos totalmente de Dios, y nos recuerda que la naturaleza es poderosa y que refleja a un Dios que es poderoso. Ustedes sabían que los actos
hay un término legal en los seguros y en los contratos y en el ambiente legal que se llaman actos de Dios. Los actos de Dios son todos aquellos, según para la compañía de seguros, son todos los eventos que no se pueden predecir. Y muchas veces hay una cláusula pequeña de que el seguro no va a pagar si ocurre un acto de Dios. Porque es un acto que el seguro no podía prevenir. Aquí hay seguros de huracanes y hay seguros de terremotos porque estamos en un lugar donde hay actividad sísmica y donde los huracanes pasan. Ahora, un acto de Dios sería un huracán en Alaska o un huracán en un lugar donde no sea predecible. Pero mire cómo hasta en el mundo de los seguros, y entramos en un debate en esta semana en mi trabajo y me preguntaron ¿por qué le llaman actos de Dios? Porque en la nómina, el sistema de la nómina decía que nos iban a dar el día que nos dieron libre pago, pero por acto de Dios. Entonces estábamos diciendo ahí sí, como que la ponían automático, ¿cómo clasificaban este día? Y el sistema parece que tiene una clasificación de actos de Dios. Entonces, cuando llama el tiempo hay un sistema hay una clasificación que se llama weather, se llama mal tiempo, pero esto fue un acto de Dios. Y ellos decían, pero ¿por qué esto fue un acto de Dios? No me gusta eso, ¿verdad? ¿Por qué le van a atribuir a Dios esas cosas? Pero en el mundo de los seguros usan ese término para dar a entender de que son eventos que están fuera del control humano. Y eso es un acto de Dios para ellos. Y yo quiero que usted vea, dentro de todo esto, los desastres siempre han ocurrido en diferentes escalas, en diferentes frecuencias, pero siempre nos afectan. Yo puedo hablarle de los beneficios de los terremotos, pero yo sé que usted no quiere escuchar de eso. Los beneficios de los terremotos se renueva la corteza terrestre, los gases que de la atmósfera se intercambian, se generan nuevos gases que necesitamos en la atmósfera, los minerales, pero usted no quiere escuchar de los beneficios de los terremotos, así que lo voy a dejar ahí. Pero los desastres nos recuerdan que la vida, nuevamente digo, es corta, es frágil y que hay aflicciones, que la naturaleza es fuerte, es poderosa y que tiene un curso establecido. Hay unas leyes que gobiernan la naturaleza y tiene un curso natural establecido, pero yo también creo que tiene un curso espiritual establecido. En la Biblia se mencionan muchos terremotos y no todos están asociados a eventos de maldad o a eventos de juicio, sino que ocurrieron temblores o terremotos también, eventos sumamente importantes. El día de la crucifixión de Cristo, cuando Cristo exhaló y dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, dice la palabra que ocurrió un terremoto, un temblor en ese lugar y que el velo se rasgó, el velo del templo se rasgó en ese momento. Mateo 24:50. No simplemente fue cuando Cristo se crucificó allí, sino también cuando Cristo resucitó. En Mateo 28, del 1 al 2, también esa piedra que aguantaba a Jesús fue removida con un terremoto. Pablo y Silas, cuando estaban cantando en la cárcel, en Hechos capítulo 16, estaban adorando a Dios en un calabozo. El calabozo era el pedazo de cárcel, la celda de más adentro. Después de haberlos latigado, después de haberlos perseguido, después de que las autoridades de Filipo les dijeran no prediquen más, no queremos que causen esta consternación, están trastornando este lugar, los encarcelaron y fueron allá a este calabozo. Y de momento, como el creyente aprende a ser fiel y a gozarse en medio de la tribulación, comenzaron a cantar.
¿Sí o no? ¿Se acuerdan de ese pasaje? Y cuando comenzaron a cantar allí, dice la Biblia que en un momento dado, cuando ellos cantaban, ocurrió un temblor y la cárcel se abrió. Y allá el carcelero iba a matarse porque dijo: aquí se van a escapar los presos y aquí me va a costar mi trabajo. Y cuando iba a quitarse la vida, Pablo le dijo: tranquilo que estamos aquí, nosotros somos cristianos, nosotros estamos aquí, donde hacemos las leyes terrenales. Y allá eso fue de tanta administración para él, que ahí fue una oportunidad y se convirtió en carcelero y toda su familia se bautizaron. Jesús la usa como una ilustración, los terremotos y las tormentas, en Mateo 7, en el Sermón del Monte, cuando habla sobre la importancia de edificar nuestra casa sobre la roca. Se habla de código de construcción y se habla de los cimientos y se habla de columnas. Ahora todos somos geólogos y contratistas y ingenieros. Ahora estamos pendientes a ver de qué es la grieta, si es diagonal, si es lateral, si es de cimiento, si es de columna, si es de compresión, si es de... Porque la adversidad nos obliga a salirnos de la zona de comodidad. Dije que la adversidad nos obliga a salirnos de la zona de comodidad. Pero la realidad es que somos impotentes. Aún Jesús, hablando de los días que darán comienzo a los días finales, también habla de que habrán terremotos, de que habrán guerras y que se levantará nación contra nación y reino contra reino. No que el terremoto sea un juicio de Dios, sino que es una señal de que la redención se acerca. Yo no quiero meterle miedo. Hablando de los desastres, hermanos. Pero la realidad es que si nos interesa nuestra vida, si amamos tanto nuestra vida, no debemos esperar a un desastre para entrar en cuenta con Dios. Lo más que impulsa la conducta de una sociedad o de un colectivo y de un individuo, el yo y el nosotros, en medio de todo este desastre que pudiera anticiparse a uno de estos eventos, pero los terremotos no se pueden anticipar en gran manera. No hay esta tecnología, no hay la ciencia. Los huracanes por lo menos tienen unas cuantas horas para prepararse y puede cambiar la entrada y la trayectoria por diferentes factores que todavía no dominamos. Pero lo más que impulsa la conducta de las personas en los tiempos de crisis como esto es el temor a la muerte. Claro, porque amamos la vida, porque la vida es un regalo de Dios, porque hay que cuidarla. Porque cuando vemos el sufrimiento humano se levantan muchas personas a ayudar y a servir, porque queremos que estén bien. Eso es importante. Pero hermanos, 55.300.000 personas mueren cada año. 6.316 personas mueren cada hora. Algunos de ellos ya esperaban la muerte, algunos nunca lo vieron venir, algunos murieron y sabían que estaba sucediendo. Pero con el hecho de que más de 6.000 personas en todo el mundo mueren cada hora, tenemos que preguntarnos si son 6.000 muertes por un terremoto o por un desastre natural diferentes a 6.000 muertes en una hora en todo el mundo. ¿Cómo sin terremoto? ¿Cómo sin desastre? La gente sufre, la gente muere todos los días. Tenemos que ser empáticos con lo que está muriendo, porque esa es la voluntad de Dios. Pero también tenemos que preguntarnos nosotros si estamos preparados para enfrentar la muerte en cualquier momento.
un accidente de carro puede ocasionar la muerte. Supimos del papá de un hermano de la iglesia que se cayó de la escalera. Un momento así, perdió su vida en su propia casa. No todo el mundo tiene el privilegio de morir de vejez. Así que la muerte es tan real desde el momento que usted nace. Algunos se han escapado de la muerte en muchas ocasiones. Ay, pastor, pero sea positivo, necesitamos esperanza. Estoy dando esperanza, hermano, déjeme terminar el mensaje. Lo que estamos hablando es de que nosotros en cualquier momento la muerte puede tocar la puerta. O el sufrimiento puede tocar la puerta. Lo que pasa es que ahora estamos viviendo un momento de sufrimiento colectivo. Y si usted ha visto todos estos terremotos que yo les mencioné en la Biblia, muchos de ellos fueron para que la gente viera y despertara y viera verdades de Dios. Tenemos que reconocer que se nos prepara para todo en muchas veces en la vida. Si queremos estudiar, vamos a la universidad. Si queremos, llegamos a la adolescencia, se supone, o muchos lo hacen, los papás se sientan con nosotros, nos enseñan acerca de la sexualidad. Si queremos cocinar, aquí se sienta con nosotros y nos va enseñando. Pero para morir, ¿qué nos prepara? Y no estoy hablando de prepararnos para conocer el evento, estoy hablando de preparar nuestro corazón para estar listos a un encuentro con el Señor. Porque al evento como tal nadie está listo de saber el día o la hora. Pero en el corazón yo puedo estar listo para encontrarme con el Señor. La muerte es separación. La muerte es lo que significa en la palabra original en el Nuevo Testamento significa separados. ¿Separados de qué? De lo terrenal. Estamos separados de lo terrenal. La muerte es simplemente una separación de lo físico, pero espiritualmente seguimos estando vivos y existimos. La muerte es una transición a la vida eterna para todo aquel que cree, o una transición a la muerte eterna para todo aquel que no cree. Así que tenemos que estar listos. Yo tengo que ser responsables como pastor y decirle en cualquier momento, sea por terremoto, sea por accidente, sea por cualquier cosa, pueden surgir cosas que no están en las manos de nadie. Y tenemos que estar listos en nuestro corazón. Y Elías nos enseña cómo en un momento de crisis Dios va a seguir trabajando con nosotros para darnos esperanza y para darnos firmeza en nuestra fe y para trabajar con nuestras ansiedades y con nuestros temores y con nuestras crisis, porque somos humanos. Allí estaba Elías, después de una gran victoria espiritual, donde él retó públicamente a estos ministros de idolatría de un dios que se llamaba Baal, y él ganó esa batalla, y como parte de esa batalla él solo le quitó la vida a 400 profetas de Baal y otros profetas más de Acera que no están ahí, están en otro relato que podemos constatar también. Así que usted dirá, pero pastor, ¿pero por qué Elías hizo eso? Hermano, los profetas de Baal, el altar le servía a un dios que se llamaba el dios Moloch, y Baal era un dios que tenía una estatua con unas manos así, y allí morían sus niños y los sacrificaban. Así que esa gente no eran unos santos. Y el pueblo de Israel estaba siguiendo unos dioses
que no era el Dios verdadero, no era el Dios de Elías, no era el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y estaba empezando a adoptar estas conductas. Y Elías fue levantado como profeta de Dios para ese momento. Hermano, mire qué momento más difícil. Algo parecido estamos viviendo hoy con el aborto. La mayor causa de muerte en el mundo es el aborto, más de 40 millones anuales de niños sacrificados para que los papás puedan tener una mejor vida, para evitar problemas o circunstancias, no traer niños para sufrir. Y en vez de trabajar con el sufrimiento, vamos a eliminar el que sufre. Y esa es la lógica, ¿verdad? En vez de luchar por eliminar las desigualdades y las desventajas, en vez de decir, me voy a proponer trabajar con las personas que sufren, vamos a eliminar al que sufre. Algo parecido pasaba en los tiempos de Elías, y Dios lo levantó con un ministerio radical. Dios lo levantó con un ministerio poderoso, hasta el punto de que Elías, si decía por parte de Dios que no iba a llover, no llovía. Y en esa tensión y esa crisis Elías creció. Y Elías, Dios le dio la victoria. En un momento dado se hicieron 2 altares. Y Elías dijo, ustedes los del Dios, esta estatua, del Dios de Baal, ustedes van a orar a su Dios y yo voy a orar al mío. Y allá ustedes van a orar y el primer Dios que haga descender fuego del cielo y consuma el sacrificio del altar, ese va a ser el verdadero Dios. Y allá los profetas de Baal comenzaron con sus danzas, comenzaron con sus bailes, comenzaron a lanzarse los cuerpos con cuchillos y comenzaron a derramar su sangre de sacrificio y nada pasaba del cielo. Y Elías se burlaba de ellos. Griten más duro que su Dios no los escucha. Estoy resumiendo los capítulos antes para darle un contexto. Se llegó el turno a Elías y Elías también preparó su altar, pero con una diferencia. Elías le echó agua para que no hubiese duda. Le echó agua y Elías comenzó a orar, porque Elías le dolía que su pueblo, y el mismo Elías lo dice, que su pueblo esté claudicando entre 2 pensamientos. El pueblo de Israel luchaba con 2 pensamientos. Le quiero servir a Dios por una parte, pero por otra parte quiero hacer lo que me da la gana. Y Elías le dolía la condición espiritual de su nación. Escucha bien, esto es importante. Eso es parte de nosotros. Eso es parte del colectivo. A Elías le dolía la condición espiritual de su nación. Hermano, ¿cuántos de nosotros nos duele ver el sufrimiento que vemos por la televisión en estos días? Pueden alzar sus manos, ¿cuánto les duele el sufrimiento? Todos nos duele. Ahora tengo una pregunta que me la hizo el Espíritu Santo. ¿Por qué no nos duele igual cuando los vemos sin Cristo? ¿Por qué no tenemos la misma urgencia? ¿Por qué no nos duele cuando vemos que cada cual pasa por la vida sin mirar hacia arriba y reflexionar cómo está viviendo? Porque la muerte nos puede llevar en cualquier momento. Entonces Elías, después de esta gran victoria, al otro día recibe esta amenaza de la reina, que no era israelita, que no se había criado, pero se casó con el rey de Israel. Y él cometió ese error, pero allá es otro tema. Yugo desigual es algo serio. Y allá ella lo amenazó y le dijo, búsqueme a Elías que lo vamos aquí a liquidar. Y Elías le dio miedo. El mismo Elías, que días antes Dios le había dado una gran victoria. El mismo Elías, que vio que Dios contestaba sus oraciones. El mismo Elías,
que vio que Dios era grande y poderoso, que sabía y tenía certeza de que Dios existía, el mismo Elías le dio miedo. Y dice la palabra que huyó. Dice la palabra que se atemorizó. Y fue y se sentó primero en un enebro, un arbusto. Y luego allí, débil, el ángel lo fortaleció, le dio comida, le dijo: levántate y come, tu tarea no ha acabado. Y sí, estaba así medio dormido. Dicen los psicólogos que han estudiado este texto, dicen que él estaba en una depresión. Tenía ganas de morirse. Y el Señor, quítame la vida. Ya, hasta aquí llegué. ¿Por qué no se convirtió cuando yo hice lo que hice? ¿Por qué no se convencieron y ahora quieren matarme? O sea, yo te sirvo y cumplo lo que tú me haces y mira lo que aunque me paga la gente. Con más amenaza. Quítame la vida, Señor. Eso es lo que él decía. Elías nos enseña algo que quizás muchos de nosotros hemos experimentado en estos días, que uno puede estar bien en un momento y de momento dado nuestro estado de ánimo puede estar por el piso. ¿Cuántos de nosotros somos así de vez en cuando? Ay, estamos bien, gloria a Dios, tenemos fe, todo va, y después, Señor, te olvidaste de mí. Y después volviste otra vez: Señor, gloria a Dios, tú eres bueno, yo creo en ti. Y después tu estado de ánimo bajo. Algunos somos como montañas rusas. No mira a nadie, ya vamos a mirar para el techo. Y quiero decirles, hermanos, que si tú has experimentado en estos días ese vaivén emocional, esa lucha entre la fe y en lo que esperar y en la incertidumbre y el qué va a pasar, hermano, Elías nos enseña que él también, siendo profeta de Dios, lo experimentó. Reconocemos que en un momento podemos estar bien emocionalmente y en otro podemos estar en crisis. Así que ora, habla con Dios como Elías, examina tu relación con Dios. Estamos en el enebro era el arbusto que Elías se sentó a descansar, a esperar la muerte. No nos podemos dar por vencidos. Allí en el momento de dolor, en el momento de angustia, en el momento de crisis, por desastre o sin desastre, allí Dios nos va a buscar. Y va a venir la palabra de Dios a nuestro corazón que nos va a decir: levántate y come. Y de momento como que no le vamos a hacer caso porque estamos tan enfuscados en todo lo que está pasando que nos vamos a quedar dormidos espiritualmente, y va a venir otra vez el ángel de Dios, que es la presencia de Dios mismo en nuestros corazones, y nos va a volver a decir: levántate y come, que largo camino te resta. Amén, amén. Gloria a Dios. Y allá se levantó y Dios le dio la instrucción, le dijo: ve al monte de Oreb, un monte bien importante para el pueblo de Israel. Y allá se metió en una cueva y Dios le dijo: espérate al frente de la entrada y espera que yo te hable. Y de momento llega allí Elías, pasó 40 días y 40 noches esperando que Dios le hable. ¿Y sabe lo que la pregunta que Dios le hace? ¿No? ¿Por qué estás aquí, Elías? No, dame instrucciones. Yo tengo que hacer: ¿por qué estás aquí, Elías? Solamente Dios le hizo 2 preguntas. Y el conflicto y el dolor en el corazón de Elías era simplemente la condición de su pueblo. Señor, tú sabes que yo te amo, pero me duele
cómo está Israel. Me duele su corazón, que han olvidado su pacto, que han olvidado quién tú eres. Mira el conflicto de Elías. Fíjense, muchos de nosotros descubrimos en este tiempo que nuestra sanidad y nuestra paz emocional en tiempos de crisis, así como Elías, no está simplemente en pensar en mí, sino en pensar en los demás. Elías estaba preocupado por la condición de su pueblo. Elías tenía una atribulación en su mente y en su corazón que le acompañaba todos los días, y es que su pueblo estaba sufriendo. Pero el sufrimiento que estaba pasando después de Israel no era material. El sufrimiento que estaba pasando después de Israel no era por un terremoto. El sufrimiento que estaba pasando después de Israel era por su ausencia de Dios. Y en algún momento dado, Dios se va a acordar de nosotros. Dios nos va a dar el alimento de cada día que necesitamos. Pero también nosotros tenemos que comenzar a pensar en lo que están a nuestro alrededor. Los desastres nos enseñan a orar. Los desastres nos enseñan a depender el uno del otro. Los desastres nos enseñan a depender de Dios. En momentos de crisis tenemos que aprender que Dios no simplemente está trabajando conmigo como si yo fuese Elías, pero también trabajando con una nación, y Dios está trabajando con Puerto Rico. Pero la iglesia es la que tiene que llevar la voz cantante en cuanto a los asuntos de Dios. Nosotros, Dios obra individualmente, Dios atiende mis necesidades, pero también Dios obra colectivamente. Dios está tratando con tu familia, Dios está tratando con Puerto Rico, Dios está tratando con la iglesia. Yo no necesito un terremoto para hacerlo, pero Dios permite que las cosas pasen y las usa para darnos lecciones de las cosas que son verdaderamente importantes en la vida. Yo recuerdo cuando la tormenta tropical Dorian, que después se convirtió en huracán, pasó cerquita de Puerto Rico, yo estaba en Alabama. Y decía, ¿por qué rayos yo estoy aquí? Estábamos activados en un adiestramiento. Y de momento allá, se todo Boricua con Piti María, estábamos allá y lejos de nuestras familias, y de momento venía una tormenta para allá que se podía convertir en huracán, y la trayectoria era que iba a pasar por el centro de la isla, pero después el día antes se desvió, el día antes. Yo no estoy predicando todo el tiempo. El día antes estábamos todos en el lobby hablando, y vino otro compañero de otro psicólogo también, y se sentó a hablar con nosotros de otro estado, y empezamos a ventilar. Fue una conversación bien buena porque pudimos sacar nuestras preocupaciones y como que hablar allí entre todos nosotros, y el hecho de que no estábamos con nuestras familias. Y de momento dijeron, vamos a hacer una oración, y yo me quedé tan sorprendido porque nunca en ninguna de las reuniones me han pedido que haga una oración. Y ahí hay doctores, enfermeros, dirigentes, ¿sabes? Hay diferentes paramédicos, hay diferentes profesionales. Tanto la oración ahí. Gloria a Dios. Se dio la oportunidad. Todos estamos aprendiendo, porque Dios también trata con el colectivo. Dios también trata a nivel individual, pero también trata con el grupo de gente que nos estamos rodeando. Y todos aprendemos a depender de Dios. Ayer salió un respondedor, algunos criticando, otros simplemente
simplemente diciendo, ¿verdad?, que era algo bueno. Salió predicando por las cámaras de televisión y salió básicamente diciendo a la gente que confiara en el Señor. Porque muchas veces las tormentas y las crisis nos hacen reflexionar en las cosas más importantes de la vida. Pero yo quiero decirles algo: Dios no es real. Dios no es una excusa para sentirnos bien en medio de un desastre, no. Dios es el fundamento sobre el cual edificamos nuestras vidas. Y si tu vida no está fundamentada sobre la roca, dice la palabra que vendrán tormentas, vendrán tribulaciones, vendrán dificultades y tu casa se va a derribar. Y la casa que Jesús está hablando ahí en Mateo 7 no es una casa hecha de mano. Está hablando de tu vida, de tu fe. Está hablando de tu convicción. Está hablando de tu fuerza, de tu ánimo, de tu fortaleza. Está hablando de tu presencia de Dios en tu vida. Y Jesús dijo: el que escucha mis palabras y las pone en práctica y las obedece, ese es aquel que construye su casa sobre la roca. Cuando venga la tormenta, cuando venga la crisis, cuando vengan las inundaciones, esa casa se va a mantener en pie. Gracias, Jesús. Gracias. La historia que se contaba Elías, el yo, el desastre y el yo estoy solo, estoy aquí, tengo miedo, tengo temor, tengo dudas, Dios no me escucha, Dios me abandonó, la gente no se convirtió, después que vieron la mano de Dios, Dios no me respaldó. Quizás mucha gente se ha preguntado que si Dios se ha olvidado de Puerto Rico, que con tantos desastres, quizás mucha gente está cuestionando el amor de Dios. Pero hermano, Dios nos recuerda que como nación nos tenemos que levantar y comer de su palabra. Y comer de su presencia, que Dios ha estado con nosotros. El dolor humano nos duele, pero la condición espiritual de un pueblo quebranta a aquel que tiene un corazón de Dios. Voy a repetir eso. El dolor humano nos duele, pero la condición espiritual de un pueblo nos quebranta a todos aquellos que tienen un corazón de Dios. ¿Sabes qué yo hice anoche? Hubo un rato ahí donde se habían dormido. Antes de dormir despierto yo también. Y antes de pelar el mensaje, cansado, porque no se crean que esta cosa también se nos hace difícil a los pastores enfocarnos en distracción. Muchos pensamientos vienen a la mente, noticias llegan. Pero yo me acordé de un video y yo dije: voy a buscar ese video del terremoto en Haití del 2010. Pero el video que yo estaba buscando no lo encontré, pero encontré muchos otros más. Era un video de cómo los cristianos el domingo después de haber ocurrido el terremoto se reunieron en medio de los escombros a darle un culto a Dios. Y el video que yo tenía en mi mente, que yo sé que fue el Señor que me lo puso en el corazón para alimentar mi fe, pues no lo encontré, pero encontré muchos otros. Encontré a un niño bailando ahí en medio del culto, cantando canciones. Encontré otro de una iglesia debajo de un toldo con generador y estaban adorando al Señor. Y encontré muchos de gente, marchas que se hicieron de gente, hermanos en la fe, creyentes, adorando al Señor allá, en medio de escombros y en medio del dolor. Y yo decía que muchos tenemos que aprender como nación. Dios es nuestro amparo, Dios es nuestra fortaleza, Dios es nuestro pronto auxilio en medio de la tribulación. Salmo 46 dice: y aunque la tierra tiemble, tenemos que cantar. Estoy uniéndolo a algunos versículos de ese texto, pero ahí que está. Digo, ¿cómo es que pueden cantar? ¿Cómo es que pueden adorar al Señor, hermano? ¿Por qué nos reunimos? ¿Por qué no suspendemos el culto? ¿Por qué no esto? Hermano, ¿por qué la iglesia continúa? Porque esto es obra de Dios, esta es la misión de Dios. ¿Por qué Elías, Dios no le dijo: pero ya gracias por haber hecho todo lo que hiciste?
No, levántate, largo camino te resta, todavía tienes propósito, todavía tienes misión. Hermano, todavía tenemos un propósito aquí en la tierra. El día que usted deje de tener el propósito, usted se murió, está muerto en vida. El día que usted deje de ser útil, el día que usted deje de ser la mano de Dios, el día que usted deje de ser la voz de Dios, usted está muerto espiritualmente. Pero cuando tú entiendes que hay propósito, nos levantamos y comemos y nos enfocamos en la misión. Y Elías, ahí en la cueva, estaba aprendiendo a discernir la voz de Dios. Dios le dijo, sal de la cueva y escucha lo que te voy a decir. Y allá salió y de momento sintió la presencia de Dios, dice el texto, persiguió la presencia de Dios y se propuso a escuchar lo que Dios le iba a decir y de momento siente un viento. Viento tan fuerte como el de María, así. Dice que se partieron las rocas. Pero Dios no estaba allí. Sabía que Dios estaba ahí, pero no escuchaba su voz. Y de momento sintió un terremoto. Y trató de escuchar la voz de Dios. Pero todavía Dios no le hablaba. Y dice la Biblia que después vino un silbido apacible, un viento de calma. Y trató de escuchar la voz de Dios y sintió y se sobrecogió en su corazón y tenía una convicción de que Dios estaba ahí con él. Y Dios le dice, Elías, ¿por qué estás aquí? Y a él le dice lo mismo, Señor, es que me duele la condición del pueblo, me duele tu rechazo, me duele cómo ellos te responden, se han olvidado de tu ley, de tu pacto. Y Dios le dice a Elías, levántate, regresa por el camino donde viniste, vete unge al próximo rey de Asiria, vete unge al próximo rey de Israel, y vete unge a Eliseo, el que te va a suceder a ti como profeta. Le dio 3 asignaciones. Hermano, ¿qué me dice eso? Que podemos sentarnos, nos podemos sentir atribulados, nos podemos sentir tristes, nos podemos por un momento reconocer que estamos ansiosos, podemos por un momento reconocer que tenemos dudas, pero más vale que sea temporero, más vale que no nos quedemos ahí, porque el largo camino nos resta. La iglesia tiene mucho que hacer, la iglesia tiene asignaciones divinas para este tiempo. Hayan terremotos o no hayan terremotos, la iglesia tiene que estar presente en la vida de la gente. Hay palabra de Dios. La iglesia es una voz profética, así como la de Elías. Hay palabra de Dios para cada uno de los que están a nuestro alrededor. Porque la manera en que Dios trata en cada circunstancia, la circunstancia de este tiempo se llama desastre natural. Es que Dios trabaja primero conmigo. Me convence de que está conmigo. Y una vez estoy convencido de que Dios está conmigo, Él me da una asignación. Pero como muchos de nosotros no tenemos certeza de la presencia de Dios, nos sentimos inútiles, incapaces de hacer la voluntad de Dios. La historia que se contaba Elías es que estaba solo. Me dejaste solo, Señor. Soy el único que queda. Eso fue lo que dijo Elías, ¿verdad? ¿Se acuerdan del texto? Soy el único que queda aquí, Señor. Me dejaste solo. ¿Dónde está tu gente? ¿Dónde están los otros que creen como yo? ¿Por qué? Porque Elías quería tener por lo menos certeza de que bueno es estar juntos con otras personas en el mismo propósito, en un mismo sentir, en armonía, haciendo la voluntad de Dios. Nuestra fe crece cuando sabemos que otros están también caminando junto a uno. Triste es que una familia esté dividida, triste es que una iglesia esté dividida, triste es que Puerto Rico se divida en este momento cuando más necesitamos.
que tengamos intereses diferentes. Allá se forman las peleas por las salsas y se forman las peleas por tantas cosas. Y un pueblo dividido contra sí mismo no puede prevalecer. Así que todos nosotros buscamos esa certeza de que estamos caminando en común acuerdo. Y Elías le dijo: Señor, me dejaste solo. Y Dios le dijo: no, espérate. Tranquilo. Yo estoy asegurándome. Hay 7,000 más. Ya que estaba tú, hay 7,000 más. 7,000 más que creen. 7,000 más que no están aplaudiendo lo que esa gente está haciendo con los niños al frente de la estatua de Baal. Hay 7,000 más que no han comprometido sus valores. Hay 7,000 más que me creen. Hay 7,000 más que saben que yo soy el Dios verdadero igual que tú. Yo me voy a asegurar de que ellos estén contigo. Eso es lo que la Biblia llama un remanente. Un grupito pequeño, pero unido en una misión y en un propósito. Llevemos el pan, cubramos necesidades, pero recuerde, llevemos la luz. Llevemos el pan espiritual. Llevemos a Jesús. Usted no tiene que esperar a que un pastor vaya a su casa. Reúna a sus vecinos, hable con ellos. Ore con ellos. Llame a alguien por teléfono. Bendiga a alguien. Pero hágalo en el nombre de Dios. No por su propia fuerza. Porque en el nombre de Dios es que está la diferencia. No sé si están recibiendo lo que queremos traer en esta mañana. ¿Por qué nos reunimos? Ya no se trata de nosotros. Ya no se trata de mí, sino del colectivo. Pero sobre todo se trata de la obra de Dios. Confía en Dios. Confía en la capacidad de Dios para obrar en medio de la crisis. Confía en la soberanía de Dios. De que Dios se va a hacer visible y se va a hacer presente. Aunque yo tenga momentos de debilidad, Dios va a llegar y me va a dar de comer y va a ser posible y va a ser provisión. Confía en la soberanía de Dios. Hay preguntas que no tenemos respuesta. Pero la realidad es que por lo que yo he escuchado es mejor que siga temblando poco a poco a que tengamos uno grande. ¿Qué va a pasar? Yo no sé y nadie se lo puede asegurar. Pero yo sé que Dios es bueno. Y que en medio del desastre Él va a seguir siendo bueno. Y Él va a levantar gente con misiones y con asignaciones divinas para bendecir espiritualmente y materialmente esta isla. Segundo, recuerda la capacidad de Dios no simplemente para obrar con su poder, sino recuerda la capacidad de Dios para ser fiel. Dios es fiel. Dios no se fue corriendo, Dios no se ha olvidado de nosotros, ni se va a olvidar de nosotros. Recuerda que Dios es fiel. Pablo vio la fidelidad de Dios en la cárcel. Daniel vio la fidelidad de Dios en el foso de los leones. David vio la fidelidad de Dios en la cueva huyendo de Saúl. La iglesia ha visto la fidelidad de Dios en medio de la persecución. Y Emmanuel verá la fidelidad de Dios. Y cada creyente verá la fidelidad de Dios porque Dios no ha cambiado. Estamos aquí, hermano. Elías nos enseña que en medio de la crisis, ¿sabes qué aprende? Uno, si no se alinea con la voluntad de Dios, uno aprende a discernir la voz que viene de Dios y la que no viene de Dios. El Salmo 57 dice, versículo 1 y 2:
Ten misericordia de mí, oh Dios. Ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. Clamaré al Dios Altísimo, al Dios que me favorece. Gracias, Señor, por